Hoy es martes 27 de octubre del 2020 y estos son los titulares. En aumento desproporcionado se encuentran los casos de COVID-19 en nuestro estado, donde se podría ver amenazada la capacidad de unidades de cuidados intensivos disponibles en nuestros centros de salud. ¿Qué hacen las autoridades para mitigar la pandemia? Tenemos los detalles en esta emisión. Denver está a un solo paso de volver a la orden de quedarse en casa. El alcalde Michael Hancock ordenó nuevas restricciones que ya afecta a los restaurantes y otros negocios. Los detalles en minutos. El aumento de casos de COVID-19 continúa, pero médicamente ¿se deberá llevar a cabo un cierre total del estado? Más adelante un experto médico nos dice si es necesario y cuáles son las recomendaciones. La nevada detiene el crecimiento de los incendios, sin embargo, la actividad de fuego podría aumentar nuevamente. Todos los detalles en breve. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Univisión Colorado. Les saluda con gusto Juan Carlos Gutiérrez. También les saluda Linda Guerrero. Muchas gracias por su fiel sintonía. Hoy el panorama general del coronavirus en nuestro estado, según el reporte del Departamento de Salud Pública de Colorado, indica que ya son 2.236 personas fallecidas después de infectarse con COVID-19. Desde que inició la pandemia, más de 1.890.000 habitantes se han hecho la prueba, de los cuales casi 100.000 han dado positivo. Y en alto riesgo se encuentra nuestro estado con un repunte sin precedente de casos de coronavirus en las últimas semanas, lo que se está convirtiendo ya en una amenaza para la salud pública, Linda. Juan Carlos, así lo informó el gobernador Jared Polis este martes, quien pidió a la comunidad acatar las medidas de restricciones que están tomando varios condados para evitar que el estado tenga que tomar medidas más duras. Carlos Moreno dio seguimiento a esta rueda de prensa y se une en vivo con más detalles. Carlos, buenas tardes. ¿Cuál puede ser la mayor amenaza que trae este repunte de casos? Compañeros, muy buenas tardes. La mayor amenaza es que no solamente se está incrementando la cantidad de personas que han dado positivo al COVID-19, sino también las que están siendo ingresadas de emergencia a unidades de cuidado intensivo. Veamos. En las últimas 7 semanas, los casos de COVID han ido en aumento desproporcionado en el estado. Vamos a tomar esto muy en serio, luchemos duro, apretémonos el cinturón y cambiemos esta realidad, dijo en conferencia de prensa el gobernador, ya que advierte de no hacer nada. Los modelos sugieren que para finales de año la capacidad de unidades de cuidados intensivos disponibles en centros de salud de Colorado sea sobrepasada. Continuamos trabajando con los gobiernos locales para que se tomen las medidas necesarias. Esperamos que al tomar estas medidas no sea necesario tener que hacer cambios a nivel estatal, porque la situación es diferente en ciudades diferentes. Ante el repunte, varios condados han decidido retroceder a la fase de reapertura económica al nivel 3, que significa alto riesgo, imponiendo medidas como cierre de bares. Los restaurantes y oficinas trabajarán a 25% de capacidad. Los modelos de educación deben ser híbridos o remotos, siendo la etapa más restrictiva de la fase más seguro en casa, que iniciará mañana en los condados. Ahora es la más peligrosa en Denver, Adams County, Arapahoe County. Mientras que en los condados Otero y Crowley se ajustará al nivel de restricción 2 este viernes. El viernes 16 de octubre en Jefferson County se pasaron el número de casos límites para el nivel número 2. A pesar de esto, el Departamento de Salud de Jefferson ha decidido no regresar a la fase 3 todavía y aplicar estrategias de mitigación. Estamos en la mitad de nuestro periodo de gracia después de haber visto un incremento significativo de casos, lo que significa que trabajando con el Departamento de Salud del Estado, en una semana o en este periodo de 2 semanas se va a decidir si es que Jeffco también tiene que moverse al nivel 3. Y es que en los condados que están en fase 3, si continúan los aumentos de COVID-19, tendrán que regresar a la fase de quedarse en casa, donde las restricciones son completas. Solo se puede salir a actividades vitales, como comprar alimento y trabajos esenciales, quedando prohibidas las reuniones en grupos mayores de 5 personas.
En algunos condados donde se está viendo los repuntes de coronavirus, como en Jefferson, se han demostrado o están descubriendo las autoridades que los nuevos contagios se están dando especialmente en reuniones familiares y de amigos, donde el distanciamiento social se olvida y también no se usan los tapabocas. Por eso dicen, ahora más que nunca es necesario aplicar todas estas medidas de bioseguridad para poder detener este nuevo brote de COVID-19 que está atacando a todo nuestro estado. Yo soy Carlos Moreno, es mi reporte en vivo. Regreso con ustedes al estudio, compañeros. Fuertes medidas para poder contener la propagación del virus. Esperemos la colaboración de todos. Gracias a Carlos Moreno por ese reporte. Así es, Juan Carlos. Precisamente en la ciudad y condado de Denver, el alarmante aumento en los casos obligaron a las autoridades a dar un paso atrás en la reapertura de nuestra economía. Increíble, Linda. La ciudad ha vuelto al nivel 3 de emergencia y por lo tanto aumentan de esta manera las restricciones. Hacemos contacto ahora con Yamile Arango, que nos tiene toda la ampliación. Buenas tardes, Yamile. Cuéntanos qué significa el nivel 3 y quiénes serán los afectados. Muy buenas tardes, compañeros. El nivel 3 significa que estamos a un solo paso de volver a la orden de quedarse en casa. Por lo pronto, lo que aumentan son las restricciones en la capacidad del número de clientes de los negocios, siendo uno de los más afectados precisamente los restaurantes. Pero veamos todas las medidas informadas por el alcalde de Denver. Los alarmantes aumentos en los casos de COVID-19 en Denver, cifras que incluso han superado los registrados al inicio de la pandemia, llevaron al Departamento de Colorado a ordenar el cambio de categoría de la ciudad. De un nivel 2 preocupante a un nivel 3 alto riesgo. Lo que significa mayores restricciones que afectan directamente a algunos negocios. Los restaurantes ahora van a tener que utilizar solamente el 25% de su capacidad o 50 personas, cualquier cantidad que sea menor. Una medida que podría significar el fin para muchos de ellos. Creo que va a ser mortal para la mayoría de los restaurantes. Muchos restaurantes no pueden sobrevivir con 25%. Estamos un poco nerviosos porque volvemos a lo mismo y tal vez tengamos que dejar ir parte de nuestro equipo y eso es lo que nos tiene un poquito más nerviosos. Pero no solo los restaurantes se afectan con esta medida. Las iglesias y lugares de culto, las fábricas y oficinas no críticas, las tiendas minoristas, los lugares de servicios personales y los eventos en lugares cerrados también tendrán las mismas restricciones. Solo pueden operar con el 25% de su capacidad. Mientras tanto, los bares en donde no venden comida tendrían que cerrar, al igual que los gimnasios, quienes tendrían que funcionar virtualmente o al aire libre en grupos con menos de 10 personas. Y si se pregunta cuándo volvería todo a la normalidad o por lo menos al nivel mínimo de restricciones, necesitamos bajar nuestros niveles de casos, nuestro nivel de positividad y que los casos que están en los hospitales, hospitalizaciones, también bajen. La ciudad necesitaría mantener esas métricas durante 2 semanas y completar un proceso de solicitud para regresar al nivel 2. Pero si por el contrario los casos aumentan, como lo decíamos, se volvería a la orden de quedarse en casa y por supuesto muchos negocios tendrían que cerrar de nuevo sus puertas. Juan Carlos, Linda. Invitamos a todos los residentes de Denver a seguir estrictamente estas órdenes para poder volver a un ambiente menos controlado, pero sabemos que es tarea de todos controlar este virus. Gracias, Yamile, por ese reporte en vivo. Varios gimnasios desde ya han optado por cerrar sus puertas para evitar que siga en aumento la propagación del coronavirus. Otro sector que se vería afectado si los casos ascienden son los resorts y áreas de esquí. En Front Range se preparan para abrir la temporada, pero funcionarios de salud pública del condado Summit informaron un aumento alarmante de casos de COVID-19. El área de esquí de Wolf Creek anunció que abrirá mañana, lo que la convierte en la primera en iniciar la temporada 2020-2021. Representantes de este espacio indicaron que recibieron la aprobación del Distrito de Salud Silver Thread para el plan COVID-19 de pretemporada. Recuerde que existen guías para áreas de esquí y el riesgo de infección al coronavirus. Pero si la tasa de contagios no baja durante las próximas 2 semanas, se implementarán restricciones más severas.
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado informó de un nuevo brote de COVID-19 en el centro de conferencias de Andrew Wommack Ministers. Al parecer, después de un gran evento en julio, la propagación del virus fue inevitable. Recordemos que la organización religiosa presentó una demanda contra el Estado, alegando que la regla de Colorado que limita las reuniones en edificios religiosos es inconstitucional. Ante el brote, el Departamento de Salud Pública del Condado Teller anunció que se están rastreando los contactos de las personas que estuvieron expuestas y que asistieron a estos servicios. La vacuna experimental contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca logró otro avance alentador. Durante el ensayo mostró una respuesta inmunológica prometedora y pocas reacciones adversas en adultos mayores. Expertos dicen que estos resultados sugieren que hasta ahora la vacuna va demostrando que sí es segura. Luis Mejid con más detalles. Finalmente una buena noticia. La vacuna producida por AstraZeneca y la Universidad de Oxford parece estar dando buenos resultados. Las pruebas en Gran Bretaña muestran que funciona en adultos mayores de 56 años y con mínimos efectos secundarios. Ratificó la inmunogenicidad en tanto población de adultos jóvenes como de ancianos. Que produzca una reacción inmunológica en personas mayores es importante porque son un grupo de alto riesgo. Un portavoz de la Universidad de Oxford dijo, esto es un hito porque ratifica que la vacuna es segura en adultos de cualquier edad. El anuncio llega cuando tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos recomenzaron las pruebas suspendidas cuando algunos voluntarios tuvieron efectos secundarios. Los expertos dicen que los problemas de los voluntarios no tenían que ver con la vacuna. Yo creo que es importantísimo que confiemos en la integridad de la Junta de Expertos en Efectos Secundarios y en Efectividad, que son un grupo independiente de la industria, independiente de las universidades, que son los que están monitoreando tanto la efectividad como la seguridad. Como el doctor Huerta, muchos científicos creen que la pausa que hicieron en las pruebas es una muestra de que las están tomando con seriedad y rigor. Sería terrible que por aprobar rápido o por presiones políticas tengamos una vacuna que luego provoque efectos secundarios indeseables. Eso sería un golpe muy duro para la integridad de las vacunas. Son varias las vacunas que se están probando en el mundo. La de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es una de las que van más adelantadas. La vacuna está en su última fase de pruebas para determinar su eficacia y seguridad y los resultados en Gran Bretaña podrían estar listos antes de fin de año. Si todo sale bien, la esperanza es que pueda comenzar a ser distribuida a principios del 2021, al menos en ese país. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Ante el aumento de casos de COVID-19, médicamente se deberá llevar a cabo un cierre total del estado. Al volver, un experto de salud nos dice si es necesario y cuáles son las recomendaciones. Los latinos son blanco de desinformación durante estas elecciones. Hablamos con autoridades y grupos activistas sobre lo que usted debe de saber para asegurar que su voto cuente. Condiciones sumamente gélidas durante esta mañana donde Denver rompió el récord de temperatura. Quédese con nosotros que al regresar de la pausa le cuento qué tanto estará ascendiendo el termómetro para los próximos días.
Gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Noticias Univisión Colorado. El aumento de casos de COVID-19 continúa y las autoridades optan por distintas estrategias para contener el virus, pero médicamente se deberá llevar a cabo un cierre total del estado. Jesús Carrasquel conversó con un experto médico y nos aclara. Los casos de coronavirus han repuntado en muchas partes de Estados Unidos. Incluso varios administradores de hospitales advirtieron que la capacidad para atender pacientes está llegando a su máximo, aumentando 40%, lo que complicaría la atención médica, resultando en mayor número de muertes a causa del virus. Pero, ¿por qué han aumentado los casos en estos últimos días? Al parecer, cuando se les permitió salir a las personas, si es que era necesario, empezaron a salir de manera indiscriminada, no utilizaban el cubrebocas, no guardaban la sana distancia y esto ocasionó que los casos se dispararan nuevamente. Es por esto que se van a tener nuevamente que hacer medidas de restricción de la movilidad de las personas dentro de las ciudades. El problema es que muchos de los nuevos casos se registran en zonas escasamente pobladas del país, donde la infraestructura hospitalaria no es tan robusta como en las de las ciudades. Además, ya se acerca la temporada de frío, por lo que se les sugiere vacunarse contra la influenza y seguir las recomendaciones. Si tienen que salir de sus casas, las recomendaciones son las mismas: guardar sana distancia, utilizar cubreboca todo el tiempo. Si se tiene la sospecha de que se está enfermo por COVID, ir y buscar atención médica, y más si son población de alto riesgo. Recuerden que se pueden complicar con una velocidad muy acelerada las personas que tienen factores de riesgo. ¿Pero quiénes son las personas de alto riesgo de contagio? Personas mayores de 60 años, personas obesas, personas que tengan hipertensión, personas que tengan diabetes, enfermedad de la tiroides, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide. Ante esto, las autoridades harían más estrictas las medidas para contener la propagación del fatal virus. Por eso, es muy importante que atiendan las recomendaciones de las autoridades de salud pública, porque si no, esto no va a funcionar. El gobierno no puede hacer este esfuerzo solo, se requiere del apoyo de la ciudadanía. La salud pública, les recuerdo, es un esfuerzo combinado de 50% el gobierno y 50% la ciudadanía. Para Noticias Univisión les reportó Jesús Carrasquel. Hasta ahora la última proyección de los Centros para el Control de las Enfermedades es que se prevé unos 250,000 fallecimientos para finales de noviembre. Toma en cuenta las recomendaciones de los expertos y siga las normas de salud pública. Gracias de nuevo a Jesús Carrasquel por ese reporte. Después de la tormenta de nieve nos quedamos bajo condiciones sumamente gélidas, Linda, donde incluso logramos romper récords de temperatura. Juan Carlos, por otro lado, afortunadamente logró mejorar la situación de los incendios. Lucy Rojas nos cuenta más sobre este panorama. Lucy, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Así es, mejoró un poco las situaciones que vemos en la zona cubierta de blanco. Lo puede ver en las imágenes hacia Cameron Peak. Vemos esta cubierta de nieve y por esos grandes acumulados. Sin embargo, esta no fue suficiente para extinguirlo, pero sí ayudó a la contención, inclusive hasta este incendio de Cameron Peak. Esta aumentó, ya tenemos el 64% de esa contención. Sin embargo, durante los próximos días, a medida que se derrite la nieve, esperamos que los incendios se activen nuevamente. Por supuesto, usted puede obtener más información sobre las evacuaciones marcando o ingresando a el website o la página de internet nocoalert.org. Ahí va a tener toda esa información. Ahora, seguimos viendo condiciones sumamente estables para estas zonas donde los incendios se generan. Para nosotros, sobre nuestra zona, los sectores hacia el sur continuarán viendo esa mezcla invernal. Seguimos viendo algo de nieve, lloviznas heladas, inclusive tormentas para los próximos días. Nosotros realmente nada de qué preocuparnos ante esto. Lo que sí se quedó con nosotros es el frío, tal y como lo comentó Juan Carlos. O inclusive rompimos el récord de temperatura mínima aquí sobre Denver. Logramos mínima de 8 grados. El récord anterior habían sido 11 grados en 1925, y aquí la buena noticia es que las temperaturas ya comienzan a ascender a medida que avanza la semana. Lo puede ver en el pronóstico extendido para el sábado de Halloween, inclusive alcanzando los 53 grados. Domingo logramos nuevamente los 60 y recuerde que también tendremos el cambio de horario, así es de que a retrasar sus relojes. Eso es todo por mi parte, continuamos con más. Este año sin precedentes requiere de nuestra fuerza, fe, unión, acción. Semana de acción. Vota conmigo.
Y ayer finalizó el plazo para enviar las boletas electorales a través del correo postal. Según la Secretaría de Estado, en Colorado se han devuelto hasta ahora un poco más de 1.790.000 boletas. Sin embargo, la desinformación de las elecciones podría afectar el conocimiento de los votantes. Rafael Sánchez Cruz nos amplía. Los votantes latinos son blanco de la desinformación durante estas elecciones. La información usualmente no es correcta y a veces es específicamente para suprimir el voto o para asegurar que las personas tengan tanta duda sobre el proceso electoral y al final de las cuentas no voten. Se podría tratar de datos equivocados respecto a los centros de votación, algo que según Ana ha visto este año. Muchas personas de la tercera edad que están yendo a un colegio y resulta que no hay ningún sign que diga, inclusive van en taxi y los mandan a otro lugar que no es. Pero también existen publicaciones de información incorrecta, algunos asegurando que el voto no importa o que no será contado. Otros mienten sobre los candidatos. La mayoría de estas publicaciones son difundidas por medio de plataformas de redes sociales como Facebook y WhatsApp. Muchos de nosotros los latinos que también nos equivocamos con mucha información y a veces también las redes nos dan mucha información equivocada. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha dado a conocer que Rusia e Irán intentan interferir en las elecciones, enviando correos diseñados para intimidar a votantes. Generalmente son partidistas de la derecha. El exsecretario del Ejército, Luis Caldera, dice que no es sorpresa que estos esfuerzos son más comunes en estados claves como Florida, Arizona y Texas. Mucha de la desinformación actualmente es para suprimir el voto hispano, porque la mayoría de los votantes hispanos van a votar demócrata. La Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados, NALEO, recomienda verificar de dónde viene la fuente de su publicación. Ahora más que nunca necesitamos el voto hispano especialmente. Hay que informarnos bien, así como hice yo de la internet. Crea un plan basado en la información que usted obtiene por medio de las páginas oficiales de su jurisdicción. Al igual que se le recuerda que si usted está en fila mientras se cierra alguno de estos centros, es su derecho someter su sufragio. Desde College Park, Maryland, Rafael Sánchez Cruz, Univisión. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Más adelante en la información deportiva te contaremos cómo le fue al Bayern Múnich en su visita ante el Lokomotiv en la fase de grupos de la Champions. Además, Gianni Infantino dio positivo a COVID-19. Más adelante con los detalles. Bueno, momento de despedirnos de toda nuestra audiencia, todos los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. Recuerden que seguimos en vivo en sus televisores. Así es, y también recordarles que a partir de mañana comienza esta fase 3 en la ciudad de Denver. Eso indica que muchos negocios tienen que operar a un 25% de su capacidad. Para más información sobre todos estos cierres y nuevas restricciones, visite nuestra página de noticiasya.com/Colorado y también revise las restricciones en sus condados porque están variando. Hay unos que dicen que van a tomar también esta restricción nivel 3, otros que dicen que van a esperar. Así que por favor busque la información de acuerdo a donde usted viva. Nosotros los estaremos actualizando. Recuerden, sintonicen Noticias Univisión Colorado a las 10. Los esperamos con mucha más información. Esta noche a las 10, aunque se trate solo de su familia, debe implementar medidas de prevención en las reuniones para detener la propagación del coronavirus. Además, si sale a lugares públicos cuando tiene COVID-19, puede costarle una multa de cientos de dólares. Más información esta noche a las 10. Y antes de despedirnos, queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestro director técnico y cerebro de la operación. Usted no lo ve porque él está detrás de cámaras, el que maneja todo. Juan Cárdenas, feliz cumpleaños. Nuestro querido Juancho, feliz cumpleaños y muchísimas bendiciones. No saldríamos al aire sin ti. Feliz cumpleaños. Una producción de Entravisión.